¿Cómo te fue baitear en el regreso a clases con el tráfico, con las escuelas, con los útiles? Dicen que mujer precavida vale por dos. Siempre. Yo sí salí con mucho más tiempo de anticipación de casa para llegar acá a trabajar. Y la realidad es que no me tocó el tránsito de las escuelas, pero sí hubo más cantidad de vehículos. Sí, notoriamente, inevitablemente, ¿no? Ahora que empiezan las clases en la que más de 25 millones de niños regresaron en el país a primaria, sobre todo, y sí, cambia la dinámica de la ciudad, cambia la dinámica de la vida de las familias, y eso es lo que estamos viendo. Y lo platicamos también hace un rato editorialmente, pero más allá de regreso a clases, es el primer regreso a clases en el que ya no nos encontramos en una crisis de pandemia, como se ocurría el año pasado, Baitiari, cuando todavía no estaban vacunados los niños. Ahora la mayoría de ellos ya van vacunados, a pesar de que las medidas de higiene siguen y se mantienen por parte de la mayoría de las escuelas y de los colegios. El tema del rezago educativo, de lo que ha implicado para los jóvenes, no este regreso a clases como tal, sino todo el sistema educativo con lo que vivimos durante 2 años, casi 3 años con la pandemia, y es tiempo y es momento de la recuperación en varios sentidos, pero esto se cruza con el nuevo plan de estudios, se cruza con la nueva administración de la Secretaría de Educación Pública. No son tiempos fáciles para la educación mexicana. Este nuevo plan de estudios, del cual ya hemos platicado en ADN conmigo, de la desaparición como tal de los grados escolares, y entrarían ahora en una especie de fases educativas en las que, digamos que tendría más que ver con un tema de conocimiento y aprendizaje que con un rango de edades, ¿no? Y de memoria, ¿no? Y de memoria, sí. La realidad es que hay que estar innovando, pero también hay que dar ese acompañamiento oportuno a los menores para que realmente tengan la posibilidad de aprender. Y también lo que mencionas del rezago educativo, hubo muchísima deserción escolar, lo hemos platicado también. A lo largo de estos casi 2 años y medio de pandemia, estábamos viendo 2 años, 5 meses y 6 días, sí, donde ustedes recordarán, literalmente cerraron las puertas de las escuelas, de las aulas, y los niños tuvieron que pues resguardarse en casa. Mucho tiempo después se empezó de alguna manera a combatir este tema con las clases en línea y a distancia. Sin embargo, pues sí, hay estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI, donde hablaban que el 0.5% de los alumnos de primaria desertaron y no se van a reinscribir, el 2% de secundaria, el 11% de preparatoria y el 8% de universidad. Cifras que son alarmantes, sobre todo cuando de verdad necesitamos que estas nuevas generaciones se preparen mejor para que tengan mejor trabajo, mejor sueldo, con una crisis económica que también estamos enfrentando. Sí, que no haya generaciones perdidas, y la realidad es que la educación tiene que ser diferente a partir de ahora, la inteligencia también emocional, la inteligencia social, tanto tiempo que los jóvenes, que los niños dejaron de convivir con otros niños de su edad, y hay tiempo perdido que recuperar, y en eso tendrá que trabajar el gobierno mexicano, la Secretaría de Educación Pública, y entender que hay un rezago importante, que se debe de cerrar esa brecha, y por otra parte entender que la educación ya no es ni será la misma y nos tendremos que adaptar a ello. Hay muchos casos de niños y niñas que estarán iniciando un ciclo escolar presencial, todo el ciclo escolar, porque muchos pues arrancaron con las clases a distancia, luego ya el año pasado pues tenían esta forma híbrida de algunos días iban a las clases, tenían asesorías con maestros y seguían con sus clases vía remota. Entonces, bueno, esperemos de verdad que tengan un gran regreso a clases, que esas personas que tuvieron que salir de las escuelas para ir al trabajo tengan oportunidad de regresar al estudio. Sin duda. Pues hoy empezaron ya las clases aquí en la República Mexicana.